¿Cómo se encuentran en esta mañana? ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bien, perseverando y con Cristo trabajando. Positivos y en victoria. Amén. Queremos dar la bienvenida en esta mañana. Un saludo cordial a todos ustedes, especialmente a los que nos están viendo también por internet. ¿Verdad? Les recuerdo que todas las notas y toda la información que estamos hablando aquí, usted lo puede obtener dándome a mí o a mi esposa su correo electrónico. O si están en internet pueden ir a iglesialaesperanza.com y ahí solicitar toda esta información que hemos desglosado, porque hoy estamos a mitad de seminario, estamos apenas calentando los motores. Amén. Me perdonan si tengo mi juguito, es que llevo 2 o 3 días yo y mi esposa con un catarrito, ¿verdad? Y ya hoy me estoy sintiendo un poco más normal, ¿verdad? Estaba un poco drenado de energía, pero ya me estoy sintiendo mucho mejor, así que estamos en problemas. Porque cuando agarro ánimo, ay. Así que Amazing Facts presenta Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Lo que vamos a ir aprendiendo, familia, durante estas últimas semanas va a ser una cosa espectacular para nosotros. Y el tema de esta mañana es Apocalipsis revela el anticristo y el número 666, parte 1. Me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente es un gran honor y un privilegio venir aquí a adorarte como nuestro Dios. A darte toda la gloria y toda la honra por habernos creado, por redimirnos, por santificarnos y muy pronto glorificarnos. Padre, venimos a estudiar unos temas muy solemnes, muy importantes para estos tiempos, porque es tu advertencia en los tiempos del fin, a no caer en este engaño final, esta obra maestra que va a ser el enemigo por medio de la bestia. Ayúdanos, Padre, para que no solamente podamos comprender y entender lo que vamos a estudiar hoy, sino que podamos aplicarlo en nuestra vida y podamos ser transformados por medio de la verdad. Gracias por escucharnos siempre, Padre. Gracias porque tenemos acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, al trono de la misericordia. Y podemos vivir confiadamente con nuestras peticiones, nuestras gratitudes y todo lo que tenemos y cargados en nuestro corazón. Y tú nunca te cansas de escucharnos. Gracias por ser nuestro Dios y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, familia, durante esta semana hemos estado estudiando el mensaje final de la tierra, el último mensaje de Dios a la humanidad antes de acabar con él. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios le va a poner fin a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé usted, pero eso a mí me pone contento, amén. Porque este mundo es perverso, es terrible, es atroz, es sanguinario, es injusto, es violento, ¿sí o no? Y aunque nosotros que vivimos dentro de bastante comodidad dentro de nuestro país, aún así nosotros sufrimos porque aún así hay cáncer, depresión, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios promete ponerle fin a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes de Dios ponerle fin a esta tierra, antes de Dios derramar las 7 plagas de la ira de Dios, Dios nos envía su mensaje final, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. El mensaje final a la tierra, el último llamado, la última amonestación de Dios antes de acabar con este mundo. Y Dios le va a poner fin a este mundo. No es una pregunta si lo va a hacer, la pregunta es ¿cuándo lo va a hacer? Y el Apocalipsis nos va desglosando, detallando esos eventos, los eventos que podemos mirar para saber que el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 14, ¿están ahí conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí, vi volar, ¿en dónde? Por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pregunta, ¿se quedará alguien sin escuchar este mensaje antes del fin? Todo ser humano va a escuchar este evangelio eterno que estamos estudiando aquí. Diciendo a gran voz, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar
y la fuente de las aguas. El primer ángel es un llamado a restaurar esos 4 principios divinos antes del regreso de Cristo en medio de su pueblo. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué significa eso? El martes vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 17, que detalla ese versículo. Pero Babilonia va a caer. ¿Por qué Babilonia va a caer? Vamos a ver hoy y durante el resto de la semana que Babilonia va a caer porque Babilonia no quiere escuchar el primer ángel, no quiere restaurar esos 4 principios. Y lo que estén dentro de Babilonia, dice el versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora o si alguno ¿qué? Obedece. ¿Cuál es el sinónimo espiritual para la palabra adoración? La obediencia. ¿Están conmigo? La única adoración que Dios acepta es la obediencia total a su palabra. Amén. Esa es la verdadera adoración. Si alguno adora a la bestia, porque también puedes obedecer o adorar a la bestia. Porque acuérdate que cuando tú obedeces a la bestia es que la estás adorando. Y vamos a ver que cuando adoras o obedeces a la bestia, estás adorando, obedeciendo a Satanás. Si alguno adora o obedece a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado como puro, sin filtro, sin misericordia, en el cáliz de su ira y será, en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos, los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? Me encanta, porque termina el mensaje final de la tierra diciéndonos que aquellos que van a perseverar, aquellos que van a estar en pie, son aquellos que tienen ¿qué cosa? Uno, tienen la fe de Jesús. ¿Qué implica eso? Lo vamos a ver más adelante. Y lo otro que tienen que hacer, primero la fe en Jesús, y cuando usted tiene la fe de Cristo, ¿usted qué va a hacer? Obedecer los mandamientos. ¿Están conmigo? Si usted tiene esos dos, usted no puede adorar a la bestia. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede adorar a la bestia, no es imagen. Ahora, familia, la Biblia nos advierte sobre adorar a la bestia, sobre adorar la imagen de la bestia y sobre la marca de la bestia y sobre Babilonia. Si la Biblia nos advierte, Dios no es un Dios que simplemente nos va a decir: mira, cuidado con la bestia, y después decir: bueno, ahora arréglenselo ustedes allá y busquen a ver quién es la bestia. Porque si usted entra a internet, si usted entra a libros, si usted busca personas y le pregunta, todo el mundo tiene una opinión diferente en cuanto a quién es la bestia, qué es la imagen de la bestia, qué es la marca de la bestia, y todos están ahí. Usted se va a dar cuenta, familia, que hay un gran número de interpretaciones, ¿verdad? Pero ya nosotros aprendimos durante este seminario que aquí no tenemos que venir a inventarnos nada, aquí no tenemos que tratar de averiguar por ningún otro recurso que no sea la palabra de Dios. Si Dios nos advierte sobre quién es la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia y Babilonia, Dios nos va a decir claramente quiénes son por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana vamos a comenzar este estudio, vamos a entrar de lleno en esta temática. ¿Por qué? Porque la pregunta es: ¿quién es Babilonia? De Babilonia se levanta todos estos asuntos. ¿Qué es la imagen de la bestia? Apocalipsis nos advierte que se va a levantar una imagen de la bestia en el tiempo del fin, y usted tendrá que tomar una decisión: o adorar la imagen o no. Y esa decisión que cada ser humano tendrá que tomar va a ser la diferencia entre la vida eterna o la muerte eterna. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Ahora, antes de averiguar qué es la marca de la bestia, antes de averiguar qué es la imagen de la bestia, tenemos que saber quién es la bestia. Porque una vez identificamos la bestia, entonces claramente se identifica todo lo demás. ¿Están conmigo? Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, ¿quién viene? El anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es ¿qué? El último tiempo. Entonces Juan nos dice que en los últimos tiempos se va a levantar ¿quién? El, artículo ¿qué? Definido, amén, el anticristo. Ahora, hay muchos anticristos. Ahora, acuérdense que la palabra anticristos
no significa necesariamente el que está en contra, ¿verdad? Nosotros pensamos anti en contra, sino en griego la palabra anticristo significa el que se pone en el lugar de Cristo, el que toma las prerrogativas de Cristo. ¿Están conmigo? El que usurpa el trono de Cristo. Entonces nos dicen que hay muchos anticristos, pero por ahí no han habido y no habrán muchos sinvergüenzas que dicen que son Cristo sobre la tierra. ¿Se acuerdan de Jesús Miranda, verdad? Estuvimos en Panamá hace unas semanas atrás y la cajera en un restaurante tenía el tatuado, el 666. Increíble, ¿verdad? Y ese señor murió, pero ese señor era un ¿qué? Un anticristo, porque él decía que él era Jesús, ¿verdad? Y por ahí hay unos japoneses y por ahí hay un montón de gente que dicen, esos sinvergüenzas siempre han habido y siempre van a haber. Pero la profecía dice que está el anticristo. Así que hay uno por encima de todos esos que se pone en el lugar de Dios y se hace pasar por Dios. ¿Están conmigo? Y la pregunta que uno se hace es, porque de la bestia, vamos a ver, la bestia es la nación, se levanta este anticristo, este cuerno pequeño, este rey pequeño. Y la pregunta es, ¿quién es? Stalin, algunos te dicen que es Hitler, otros te dicen que es Saddam Hussein, otros te decían que era Barack Obama, después te decían que eran Clinton, ahora dicen que es Donald Trump, y siguen y siguen y siguen. Familia, todas esas son teorías humanas. La Biblia nos va a enseñar claramente quién es, y de hecho les voy a decir, les voy a enviar toda esa información. Hay casi 70 características que identifican o señalan el anticristo. ¿Por qué tantos? Para que alguien como yo no se pueda atrever a pararse aquí a tratar de inventarse o tratar de decir quién yo creo es, quién yo quiero que sea, quién me conviene que es. Yo me tengo que dejar llevar por la evidencia bíblica. ¿Están conmigo? Y la evidencia es contundente. Si esto fuera un caso en un tribunal, esto sería un jurado completo, votaría, porque usted va a ver cuán abundante es la evidencia. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Anoche comenzamos con Isaías 46, versículo 9 al 10, que dice: acuérdese de los primeros sucesos de ¿qué? De la antigüedad o del pasado, porque yo soy Dios y no hay nada hay semejante a mí. Me encanta este versículo porque Dios dice, ponme a prueba a ver si yo no soy Dios. ¿Cómo? ¿Cómo Dios dice, usted que es ateo, usted que es agnóstico, usted que es incrédulo, usted que quizás no le gustan mucho mis caminos, usted quiere ver si yo no existo, si yo no soy verdadero? Ponme a prueba, ¿por medio de qué? Yo anuncio desde un principio lo que está por venir y doy a conocer por anticipado lo que aún no ha. ¿Qué nos dice Dios? Vea las profecías, porque antes de que las cosas hayan ocurrido, ya yo se las había anunciado. ¿Están conmigo? Y lo que falta por cumplirse ya está escrito. Así que confíen, crean en mi palabra, porque por medio de ella yo les estoy avisando sobre lo que va a pasar para que no caigan en el engaño. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lindo. Dios nos refleja por medio de las profecías su amor y su cuidado y su atención que tiene con sus hijos para que no caigamos en este engaño final. ¿Cuántos dicen amén? Y anoche estudiamos una profecía fascinante. ¿Cuántos dicen amén? Una de mis profecías favoritas de la Biblia, y es la profecía de Daniel capítulo 2, en donde el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo un sueño, y en ese sueño Dios le estaba mostrando el futuro. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, exactamente. Esta visión que tuvo Nabucodonosor llegaba hasta el fin del tiempo, hasta el fin de este mundo. Y el sueño de Nabucodonosor, Dios se lo reveló, pero Dios se lo quitó, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios fuera glorificado. Y esto, a mí me gustó algo, no mencioné anoche de esta profecía, enseña que el diablo no puede leer tu mente, ¿usted lo sabe? El diablo no tiene poder para leer tu mente. El diablo sí puede observar tu conducta y observar y conocer nuestra naturaleza y basado en eso llegar a conclusiones y tratar entonces de hacernos caer. Pero el diablo no puede leer tu mente, porque si no, le hubiera leído la mente a Nabucodonosor, ¿sí o no? Porque este sueño era para glorificar a Dios. Y vimos que en el sueño entonces Nabucodonosor, ¿qué fue lo que vio por medio de Daniel? Dios le reveló una estatua, una imagen, un gran ídolo que tenía ¿qué cosa? Cabeza de, pecho de, torso de, piernas de, perdón, el torso no, muslos, piernas de hierro y pies de ¿qué? De hierro y barro. Y luego entonces la visión o el sueño tenía una gran piedra, una gran roca que salía y ¿dónde pegaba? ¿En la cabeza? ¿En el pecho? ¿En las caderas? ¿En las piernas? ¿Dónde pegaba la roca? Es muy importante saber dónde pega esa roca, familia. Extremadamente importante, porque acuérdese que lo que nos está enseñando esto es una cronología del tiempo de la historia humana antes de que suceda. ¿Cuántos dicen amén?
fascinante, ¿verdad? Y vimos ayer que la misma Biblia se explica claramente. No tenemos que venir aquí a tratar de inventarnos qué representa cada una de estas cosas. A ver, ¿qué representa la cabeza de oro? El reino de Babilonia. ¿Qué representa el pecho de plata? El reino, el imperio de los medios y los persas. ¿Qué representa las caderas de bronce? El imperio de Grecia. ¿Y qué representa las piernas de hierro? El imperio romano. 4 grandes imperios que dominaron la historia del mundo. 4 superpotencias. ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Dios. Pero ahí no termina la visión, esas 4 etapas primero, porque luego del imperio romano, ¿qué sucede? ¿Alguien conquistó al imperio romano? No, el imperio romano no fue conquistado por nadie. Dios, 1000 años antes de que el imperio romano cayera, ya había dicho que se iba a deshacer y que nadie lo iba a conquistar. Gloria a Dios por eso, amén. Y vimos entonces que hay una división en los pies, ¿de qué? De hierro y de barro, ¿verdad? El imperio romano se deshizo, se decayó, se rompió, y luego entonces hubo una lucha en los pies, y luego de esa lucha en los pies, ¿cuántos dedos salieron? 10 dedos de los pies, ¿se acuerdan eso? Y vimos que el hierro, el barro mezclado, vimos que el hierro es una continuación de estos reinos, ¿verdad? Que van de mal en peor, decía la profecía, ¿verdad? De mal en peor van estos metales descendiendo hasta que llega a los pies, que es cuando el barro se le pega al hierro. ¿Están conmigo? Así que estos metales representando reinos terrenales, se le pega el barro, y vimos ayer que el barro, ¿qué representa? La iglesia. Así que lo que estamos viendo es que en el tiempo del fin, ¿qué va a ocurrir? La iglesia se le va a ¿qué? Se le va a unir al Estado. No va a haber separación de iglesia y Estado. Y pregunta, ¿la iglesia y el Estado se pueden mezclar? No, porque la profecía dice que no se mezclan el hierro y el barro. Y sin embargo, familia, esta es la última etapa de esta tierra. Cuando se una el hierro y el barro y concluya con los 10 dedos de los pies, entonces ¿qué va a caer sobre la tierra? La roca, ¿verdad? Y vimos que ahí en los pies es en donde estamos nosotros, en esta unión entre la iglesia y el Estado. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Y cuál es el problema cuando la iglesia y el Estado se unen? Una de dos cosas siempre va a ocurrir. O la iglesia le va a decir al Estado qué hacer, en cual caso la iglesia no tiene nada que estar envuelto en asuntos políticos. O el Estado le va a decir a la iglesia qué hacer, en cual caso ¿qué? En cuanto entonces la iglesia ya no es la esposa de Cristo, porque en vez de obedecer a su esposo, está obedeciendo ¿a quiénes? A los reyes de la tierra. Y deja de ser entonces la esposa y se convierte en una iglesia apóstata. ¿Están conmigo? Jesús claramente lo dice en Mateo 22, 21. Entonces Jesús le dijo, dad pues a César lo que es de César y ¿qué? Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué hace Jesucristo? Separa el Estado y la iglesia. La iglesia no le dice al Estado qué hacer, ni el Estado o el gobierno le dice a la iglesia qué hacer. Separados, cada cual en su esfera, ¿verdad? Cada cual independiente, pero no se pueden mezclar porque siempre, y usted lo puede ver hoy en día, siempre que se une el Estado a la iglesia o que no hay separación entre ellas, siempre ocurre lo mismo, que es la persecución. Vaya a Arabia Saudita, vaya a Yemen, vaya a muchos países en este mundo en donde si usted no profesa la religión del Estado, a usted le dan sentencia de muerte. Esto no es nada nuevo, familia. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Y entonces, familia, esa gran roca que cae, que pega en los pies, que va a ponerle fin, ¿verdad?, a este mundo. Vimos anoche que ¿qué representa esa roca, esa piedra que cae y destruye los reinos de la tierra? 1 Corintios 10:4, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Gloria a Dios. ¿Qué representa esa roca que va a caer y acabar con los reinos de este mundo? El regreso de Jesucristo a la tierra. Amén. Para ponerle fin. Y más adelante vamos a tener un tema sobre eso cuando hablemos de las plagas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, acuérdense que lo más importante de esta profecía no es solamente Dios mostrándonos que Él es Dios, ¿verdad? Eso no se pone en duda, en pregunta. Eso es cuestión si usted lo acepta o no. Sino que lo que nos muestra esta profecía es que Dios está en control. Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe lo que va a pasar en tu vida. Y Dios te está tratando de decir a ti, yo quiero prepararte, yo quiero conducirte por mis senderos para verte en el reino de los cielos. Amén. Este es el propósito, aprender a confiar en Dios y en sus promesas. ¿Están conmigo? Ahora, familia, esto es lo que vamos a hacer en esta mañana. En esta mañana vamos a ir, porque Daniel 2 yo le dije que es el fundamento, el esqueleto, la base, ¿verdad? La introducción. Ahora vamos a ir a los otros libros de Daniel.
Y luego vamos a pasar al libro de Apocalipsis y esto es lo que va a pasar. A medida que nos vayamos moviendo desde Daniel capítulo 2 hacia Apocalipsis, vamos a ver que Dios va a poner una lupa y cada vez la lupa se va a ir acercando más y más. Y cada vez que nos acerquemos más y más, vamos a ver que van a haber más y más detalles sobre esto, porque aquí el asunto está en los pies. ¿Están conmigo? Aquí todo está en los pies porque ya pasaron esos 4 reinos, ya se dividió Roma, ya las 10 naciones de Roma, del Imperio Romano, lo que conocemos como Europa, ya están, de las cuales vimos que 3 fueron quitadas. Pero entonces ya eso pasó y el próximo evento en la profecía es el regreso de Cristo. Quiere decir que nosotros estamos ¿dónde? En la uñita, en la mugre de la uña de los pies de esta imagen. Y ahora Dios le va a poner una lupa sobre esos pies, especialmente sobre esas uñas, y nos va a enseñar, y vamos a ver familia, vamos a ver algo muy interesante sobre la profecía, y Dios lo hace en toda la Biblia. Dios es bien repetitivo. ¿Están conmigo? Dios es bien repetitivo, ¿por qué? Para que usted no pueda venir a tratar de interpretar las cosas a su conveniencia, como a usted le gusta. Tenemos que dejar que la Biblia sea la que hable y nos dirija en todo, amén. Y a medida que vayamos moviéndonos más y más a Apocalipsis, usted va a ver que los detalles van a salir más y más. Se va a ver más claro y se repite la información para mostrar y saber que estamos en el camino correcto. Para que sepamos, mira, esta información la leímos, pero ahora Dios le da más información. O sea, ¿verdad? Es un método de enseñanza donde empiezas con lo básico y le vas poniendo más y más detalles, más información. ¿Están conmigo? Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Y en esta mañana lo que vamos a hacer es esto, bien sencillo. En esta mañana vamos a extraer, usando este método de estudio, vamos a extraer 12 características. Le dije que hay casi 70, 12 nada más. Con estas 12 usted va a ver que es más que suficiente y contundente la información para identificar a la bestia y el cuerno pequeño de Apocalipsis. ¿Están conmigo? 12 nada más. En esta mañana los vamos a extraer, en la tarde los vamos a revelar. ¿Están conmigo? Vamos a extraerlo y en la tarde, ¿a qué hora estamos aquí en la tarde? A las 4 tenemos una preciosa ceremonia de bautismos, vamos a alabar al Señor, vamos a gozar y después a las 5 entonces tenemos el tema. ¿Están conmigo? Así que no se lo pierda y recuerda que hay almuerzo después del día de hoy. ¿Están preparados? Ahora, ¿dónde vamos a comenzar nuestro viaje? Pues ya fuimos a Daniel capítulo 2, ahora vamos a ir a Daniel capítulo 7. Vayan conmigo por favor. Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 tenemos un fascinante panorama que nos presenta la palabra de Dios. Daniel capítulo 7, cuando estén ahí díganme amén. Dice Daniel 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Se cree históricamente que el primer año de Belsasar fue el año 550 antes de Cristo. Dice así: tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho, y luego escribió el sueño y lo relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿4 qué? 4, en versículo 3, muy bien. 4 bestias grandes. ¿Cuántas bestias? 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un ¿qué? A un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí que la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias, o sea, de las otras 3 bestias que vi antes de ella, y tenía ¿qué cosa? 10 cuernos. Paremos ahí un momento. Entonces tenemos ¿cuántas bestias nos aparecen en Daniel capítulo 7? Primero aparece una bestia que se asemeja a un león. Luego otro que se parece al oso. Luego el tercero que se parece a un
Un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y la última bestia Juan no la puede explicar. Es una bestia rara, espantosa en gran manera. ¿Y tenía cuántos cuernos? 10 cuernos. Ahora, familia, ya nosotros sabemos, como hemos estudiado, que ¿qué representa una bestia en la profecía? Un reino o una nación. Eso lo vamos a confirmar nuevamente si usted no estuvo aquí. Una bestia representa un reino o una nación. Lo que quiere decir es que no son 4 animales feos que van a salir del mar como si fueran Godzilla o King Kong atacando, sino que son ¿qué? 4 naciones o reinos. ¿Están conmigo? 4 naciones o reinos. Ahora, yo conozco personas que cuando ven esta profecía me han tratado de persuadir a mí a decirme, mira, esto está bien sencillo. El león representa a Inglaterra, el oso representa a Rusia, el leopardo representa a Etiopía, ¿verdad? Y te tratan de entonces venir y cuadrarte todo este asunto. Pero nuevamente nosotros no interpretamos las cosas a nuestra propia manera, amén. Esas son interpretaciones humanas utilizando naciones contemporáneas con los animales que representan esa nación. ¿Están conmigo? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué animal representa Estados Unidos? El águila, ¿verdad? Pero nosotros no utilizamos el conocimiento contemporáneo, sino dejamos que la Biblia nos explique qué representa cada león. ¿Están conmigo? Y conozco personas muy inteligentes que cometen este error y por eso las profecías tienen un sancocho en la cabeza. ¿Por qué? Porque no dejan que la Biblia sea la que le enseñe y le explique las profecías. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a empezar entonces con el primero, que es un león. Ahora, en la Biblia aparecen 3 leones. ¿Cuántos leones? El primer león es el león de la tribu de Judá, Cristo Jesús, amén. El segundo león representa ¿a quién? Al diablo, porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. Pero hay un tercer león, y escúcheme bien, acuérdese, estos animales tienen que representar reinos o gobiernos terrenales. ¿Están conmigo, sí o no? Así que, ¿qué será ese león que habla la Biblia? Vayan conmigo, por favor, al libro de Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4 nos va a explicar quién representa esta nación que está representada por un león. Y acuérdense, ayer cuando vimos los metales de los reinos, los metales representaban esos reinos. Vamos a ver que con los animales es algo muy similar. Muy similar, estos animales de alguna manera representan estos reinos. Jeremías capítulo 4. Y vamos a comenzar en el versículo 5. Jeremías 4, 5. ¿Están ahí? Dice Dios, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad ¿qué? ¿Qué anuncian las trompetas? ¿Que viene qué? Juicio. Tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Versículo 6, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis porque yo hago venir mal ¿de dónde? Del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin qué. Dios le dice a Jerusalén, por su desobediencia, porque ustedes no me obedecen, porque ustedes quieren seguir entremezclándose y haciendo alianzas con los paganos del mundo, entonces me están diciendo que ustedes no me quieren como su Dios. Y cuando usted, sabiendo y conociendo la palabra de Dios, usted decide desobedecer su palabra, ¿qué hace Dios? Se aparta y se retira. ¿Por qué? Porque Dios es amor y la esencia del amor es la libertad. Y Dios respeta tu libertad. Dios no te obliga a que lo honres, ni que lo sigas, ni que lo escuches, amén. Se aparta. Tú sabiendo lo que dice aquí, Dios se aparta. Ansioso y deseoso por estar contigo, amén. Pero Dios respeta tu decisión. ¿Cuántos dicen amén? Y eso fue lo que le pasó a Jerusalén. Y Dios dijo, está bien, eso es lo que ustedes quieren. Y acuérdense que cuando Dios se apartan su qué? Sus bendiciones y su protección. Así que Jerusalén quedó ¿qué? Desprotegida. Y si no está protegida por Dios, ¿en manos de quién está Jerusalén? En las manos del diablo. ¿Y qué hace el diablo? ¿Trajo a quién? ¿Envía a quién? Al león para destruir a Jerusalén. Si usted conoce la historia del libro de Jeremías, usted sabe exactamente qué nación o qué reino estaba en pie que venía a destruir, pero no importa lo que nosotros creemos o sabemos, lo que importa es lo que podemos probar con qué. Con la Biblia. Vayan conmigo al último capítulo de Jeremías, capítulo 52, para ver cuál fue ese león o esa nación que vino y acabó con Jerusalén y con medio mundo. El último capítulo de Jeremías, capítulo 52, lo explica detalladamente. Jeremías capítulo 52, versículo 12.
¿Cuál es esta nación o este reino que Dios profetizó que iba a venir a destruir a Jerusalén por su desobediencia a sus mandamientos? Jeremías 52, versículo 12 dice ahí: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de ¿quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque la profecía es clara, familia. Nos acaba de mostrar bíblicamente, no tuvimos que nosotros que darle vuelta, ni venir con ningún libro, ni internet, ni nada, que representa esa bestia, ese león que atacó el reino de Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, sabemos que después vi otra bestia, ¿verdad? Y se me olvida decirle, si usted ve los hallazgos arqueológicos en Babilonia, donde estaba Babilonia, que está situado en Irak, ¿verdad? Adivine qué animal representaba a Babilonia. El león, ¿con qué? Con alas. ¿Casualidad? Jamás en la vida. Dios sabe lo que está haciendo, amén. Porque todo lo podemos mirar a los ojos históricos también. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, vamos al próximo animal, que es un ¿qué? Un oso. Y regresemos a Daniel. Vamos a regresar a Daniel. Si usted quitó el dedo, Daniel capítulo 7. Dice en Daniel capítulo 7, versículo 5, que la segunda bestia era semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora ¿qué? Mucha carne. Así que este oso, ¿qué tipo de animal es un oso? ¿Es un animal qué? Pequeñito. No es grande. Si usted nota, todos estos animales son devoradores, son depredadores, ¿verdad que sí? Un oso es un animal, un depredador grande, fuerte y poderoso. Pero dice aquí que el oso tenía ¿qué? Un costado más alzado que el otro. Pregunta, lo que estábamos aquí anoche. ¿No estudiamos nosotros en la profecía donde hablaba de otra bestia que tenía 2 cuernos, ¿verdad? Y un cuerno era más alto que el otro y luego el otro se alzó por encima de él, ¿sí o no? En Daniel capítulo 8, vayan conmigo, Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Para los que no estuvieron anoche, ¿verdad? Acuérdense que la iglesia La Esperanza está pasando todos sus temas en vivo y también los tienen en la página de YouTube, los temas anteriores. Y se los estoy enviando por email también para que usted pueda accesarlo en la página de la iglesia. Daniel capítulo 8, mira lo que dice aquí, versículo 3. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció. Así que hay un desbalance con los cuernos, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay un desbalance, un cuerno está más arriba del otro. Y entonces dejamos que la Biblia nos explique qué representa el carnero y esos 2 cuernos. Versículo 20. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de ¿quién? De Media y de Persa. Fascinante. ¿Cuántos dicen amén? Y recuérdense, los cuernos estaban desbalanceados, ¿verdad? ¿Por qué 2 cuernos dentro de esta bestia? Pues si la bestia representa una nación, una superpotencia, los 2 cuernos representan estas 2 naciones que se unieron para convertirse en este imperio, ¿verdad? El reino de los medios y los persas. Pero dice que un cuerno estaba más arriba que el otro, porque al comienzo de la historia de este imperio, los medos eran los que dominaban principalmente. Pero con el paso del tiempo, los persas tomaron preeminencia en el reino. ¿Están conmigo? Entonces, ahí está representado esas 2 naciones que se alzan y este oso que tiene un costado más arriba que el otro. ¿Y por qué un oso? Fascinante. La historia enseña que el ejército del reino de los medios y de los persas, dependiendo a qué historiador usted ve, era aproximadamente de más de 500,000 de soldados. O sea, eso hoy en día sería uno de los ejércitos más grandes del mundo. Imagínense, hace casi 3,000 años atrás. Era un ejército inmenso. La gente lo veía, las historias dicen que la gente veía ese ejército cuando decían por ahí viene el reino, el ejército de los medios de los persas, y la gente se hacía popó encima y salían corriendo. De tan grande que era, inmenso era, como un oso. ¿Están conmigo? Y usted se preguntará, ¿por qué 3 costillas? Bien sencillo. La historia enseña claramente que el reino de los medios y los persas, para convertirse en la superpotencia de su tiempo, tuvo que conquistar a 3 naciones: a Egipto, a Babilonia y a Lidia, que es parte de Turquía. ¿Están conmigo?
Esas 3 naciones fueron arrancadas para ella convertirse ¿en qué? En la superpotencia que fue el imperio. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora tenemos la tercera bestia, que es un ¿qué? Un leopardo que tiene ¿cuántas alas? ¿Y cuántas cabezas? 4. Las alas en la profecía representan velocidad, ¿verdad? Pero 4 cabezas en un reino que sucede o va después de Babilonia Medo-Persa. ¿Será que ayer estudiamos, familia, donde hubo otra bestia que tenía un cuerno grande y ese cuerno se rompió, murió y de su lugar se levantaron ¿cuántos cuernos? 4 cuernos. Vayan conmigo, Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 dice, Daniel capítulo 8, versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 21, ¿qué representa el macho cabrío? El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién fue el primer rey que unificó a Grecia? Alejandro el Magno. Dice el versículo 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con ¿qué? No con la fuerza de ella. O sea que cuando Alejandro el Magno muere a los 33 años de edad, le hubo una guerra dentro del imperio de Grecia por controlar el imperio entre los generales de Alejandro y se mataron entre sí mismos y sobrevivieron 4 generales. Y Grecia se dividió en 4 naciones. Pregunta, ¿esos 4 reyes que se levantaron después de Alejandro el Magno llegaron a ser más grandes que Alejandro? Nunca, porque ahí claramente lo dice que nunca fueron más grandes que él. ¿Están conmigo? Pero esa es la historia y ahí está el leopardo. ¿Y saben qué? La historia también enseña que Alejandro cuando montaba su caballo, adivina qué piel tenía sobre su caballo. Piel de leopardo. Dicen algunos historiadores. Increíble la exactitud. Y las alas, ¿por qué? Porque Alejandro el Magno conquistó el mundo conocido a una velocidad rampante, increíble. Tenía un genio militar increíble y pudo conquistar el reino, el mundo conocido en ese tiempo. ¿Están conmigo? Ahora, se la voy a dejar bien fácil. Babilonia, Medo-Persa, Grecia. ¿Dónde hemos visto ese orden? En Daniel capítulo 2, lo que significa que si esos 4 metales representaban esos 4 reinos, estas 4 bestias que representan los mismos 4 reinos y siguen el mismo orden cronológico. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, significa que esa última bestia que representa el imperio romano. Amén. El imperio romano. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos mirando nosotros aquí, familia? Estamos viendo profecías paralelas. Dios en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 nos está mostrando la misma profecía, el mismo tiempo, los mismos eventos desde otra perspectiva o otro enfoque. ¿Están conmigo? Y vamos a ver que Dios lo hace mucho en la Biblia para que nuevamente yo no pueda venir a tratar de interpretar esto a mi conveniencia, lo que a mí me gusta. Sino yo tengo que dejar que la Biblia se explique sola y lo que tenemos que hacer es como buenos investigadores, ¿verdad? Como buenos abogados, tenemos que mirar y buscar la evidencia y juntarla para tener un buen caso para presentar quién es la bestia. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, familia, quiero decirle algo sobre las bestias, es muy importante. Las características de una bestia o la nación es que domina políticamente, económicamente, militarmente, culturalmente y tecnológicamente. En otras palabras, una bestia es una superpotencia mundial. ¿Están conmigo? Estas bestias, los cuernos representan naciones, ¿verdad? Pero la bestia representa una supernación, una superpotencia mundial que domina en esas 5 categorías. Y estos 5 otros reinos que hemos mencionado cumplen con esa. ¿Están conmigo? Regresemos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 7. ¿Cuántos dicen amén? Noten que me siento mejor, estoy hablando un poco más rápido. ¿Estoy muy rápido? ¿No? Daniel capítulo 7, versículo 7 dice aquí: después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí que ¿qué? La 4ª bestia, espantosa y terrible ¿en qué? En gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía ¿qué cosa? 10
cuernos. Le hago una pregunta. Esa descripción que hace de la cuarta bestia, ¿la vimos ayer, sí o no? Vayan conmigo a Daniel capítulo 2. Vayan conmigo a Daniel capítulo 2, porque ahí está descrito eso mismo. Daniel capítulo 2, versículo 40. Daniel capítulo 2, versículo 40, para confirmar que él es el imperio romano, para que no digan que estamos tratando de acomodar las cosas a nuestra conveniencia. Daniel capítulo 2, versículo 40, hablando del cuarto reino, dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, ¿qué cosa hará? Desmenuzará y quebrantará todo. Están conmigo, exactamente lo mismo que dice en Daniel capítulo 7, versículo 7. ¿Por qué? Porque el imperio romano, familia, es el imperio más sangriento, más destructor, más devastador que ha existido sobre la faz de la tierra. No ha habido un reino como el imperio romano, de bárbaros, de crueles, sin escrúpulos. Era una cosa increíble, y eso es lo que la profecía nos está tratando de decir. Pero si usted nota, dice que en esta bestia tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Ayer cuando fuimos a los pies de la imagen, tenía ¿cuántos dedos de los pies? 10 dedos de los pies. Pregunta, ¿coincidencia? Jamás. Porque ¿qué enseña la historia? En el año 476 después de Cristo, cayó el último emperador romano del oeste, llamado Rómulo Augusto, a manos del general Éulo Odacro, quien se constituyó rey de Roma. Después de varios años de lucha entre las tribus bárbaras por el control del territorio occidental de Europa, del imperio romano, el lado occidental del imperio se dividió en ¿cuánto? ¿Cuántos dicen amén? Esto es una clase de historia, familia. Yo le dije a usted que si usted se durmió, no le gusta la historia mundial, le estoy dando un repaso, un mega resumen, ¿verdad? En 2 presentaciones. Eso es básicamente lo que estamos viendo. Así que después de que el imperio romano, ¿en qué año? Ese año es muy importante. 476 después de Cristo. Después que se cae el imperio romano, hay un desorden porque todo estaba organizado. Y todo es caos. ¿Y qué sucede después que el caos se calma, la tormenta? Se levantan ¿cuántas naciones? 10 naciones entre medio del lado occidental del imperio romano. Y estas son las 10 naciones que surgieron o se levantaron después de la caída del imperio romano. Y aquí están estas 10 naciones: los visigodos, los anglosajones, los francos, los alemanes, los burgundios, los lombardos, los suevos, los ostrogodos, los vándalos y los érulos. Los primeros 7 los conocemos muy bien: España, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Italia y Portugal. Pero las otras 3 no las conocemos. Usted dice: yo nunca en mi vida he visto esto. Puerto Rico no va a jugar contra los ostrogodos en el Campeonato Mundial de Béisbol. Ni tampoco usted va a ver a los vándalos en las Olimpiadas, ni en los Panamericanos, ni en ninguna parte. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 7, versículo 8. Mira lo que dice. Apocalipsis 7, 8. ¿Están ahí? Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos o las 10 naciones, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Así que ¿cuántos cuernos tenemos ahora? 11. Tenemos las 10 cuernos en su estado original cuando se levantan en el imperio romano, cuando se levantan en lugar del imperio romano, mejor dicho, ¿verdad? Estas 10 naciones, y se levanta un cuerno pequeño entre medio de estas 10. ¿Están conmigo? Así que tenemos 11 cuernos ahora. Pero ¿qué sucede? Y delante de él, del cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba ¿qué cosa? Grandes cosas. Así que, familia, nos dice que el cuerno pequeño o el anticristo, vamos a ver, es el mismo personaje, se levanta entre medio de las 10 naciones de Europa. ¿Están conmigo? ¿Tenemos que buscar al anticristo en África? ¿Tenemos que buscarlo en Estados Unidos? No, la gente viene con todas estas teorías. El cuerno pequeño, el anticristo, se levanta en medio de las naciones de Europa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso es lo que dice la profecía, sí o no? Yo no sé usted, pero yo me estoy gozando con esto. Amén. Así que el cuerno pequeño se levanta entre medio de los poderes europeos. ¿Después de qué año? Del 476, porque primero se levantan las 10 naciones y luego
se levanta el cuerno pequeño entre medio de las 10. O sea que se tiene que levantar después del año 476. ¿Y qué es lo que hace? Quita o destruye a 3 de los 10. En esta tarde vamos a ver cómo todo esto está confirmado históricamente. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, quiero decirle algo sobre la bestia de Apocalipsis. La bestia de Apocalipsis tiene 5 etapas. ¿Cuántas etapas? 5. La primera es el Imperio Romano. La segunda etapa es la división en 10 naciones. Se cae el Imperio Romano y se levantan ¿qué? Esas 10 naciones. Y la tercera etapa es que el cuerno pequeño, como vimos ahora, se levanta entre medio de esas 10 naciones. ¿Y qué hace con 3 de las 10? Las arranca o las destruye. La pregunta es, ¿por qué lo hace este cuerno pequeño? Y esta tarde vamos a ver exactamente por qué. ¿Están conmigo? Ahora, ahí terminó Daniel. Daniel recibe la visión, Daniel quedó, olvídese, esto fue una cosa espantosa. Entonces Daniel se le da otras visiones, pero luego Daniel se queda con la duda en cuanto a este asunto. Daniel se queda pensando y diciendo, oye, yo quiero regresar a ese asunto de la bestia, porque como que lo vi y no lo entendí, quizás como usted está sentado aquí, como que, ¿verdad? Y usted dice, mire, hermano, hábleme más sobre ese asunto de la bestia. Y Daniel le pasó lo mismo. Daniel dice que yo también quiero averiguar más, yo necesito saber más sobre este asunto, porque este asunto me tiene muy asustado. ¿Están conmigo? Así que, ¿qué hace Dios? Dios vuelve y le da ¿qué? Le va a dar entonces la misma visión, pero se la va a dar de 3 maneras diferentes. Ya le dio la primera, ahora se la va a dar 3 veces más. Y vamos a ver que cada vez que se la da, le va a dar más información. Va a confirmar la información que ya hemos hecho y va a reforzar o añadir a la información que teníamos. ¿Para qué? Nuevamente para reforzar lo que aprendimos. ¿Están preparados? Vayan conmigo por favor a Daniel capítulo 7, versículo 15. Ahí mismo, Daniel regresa, le dan otras visiones que habíamos hablado. Y Daniel regresa como que, espérate un momento, yo necesito saber más sobre este asunto. Y mira lo que hace Dios. Aquí está el primero de los 3. Versículo 15. Dice Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán ¿de qué? De la tierra. Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente. Y paremos ahí. Esa es la primera. Daniel simplemente le dice, mira, yo necesito saber más. Dios viene, pum, le envía. Y Dios le envía entonces que estos 4 bestias son 4 ¿qué? Reyes o reinos que se levantan en la tierra. Pero luego dice, la segunda etapa de esa parte es que ¿qué? Que entonces después de esto se le dará el reino a los santos. ¿Están conmigo? Y paró. Pero usted va a ver que Daniel no está satisfecho. Porque Daniel, esta parte está bien, ya la entendí, Dios. Pero háblame de esta bestia. Y esas 4 yo la entendí perfectamente. Háblame de la 4ª bestia, porque esa es la que me tiene en una preocupación. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de ¿quién? De la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus... Eso es exactamente lo que vimos en Daniel capítulo 7, versículo 7 y lo que vimos en Daniel capítulo 2, versículo 40, ¿verdad? La información se repite para confirmar que está hablando de qué imperio. Del Imperio Romano. Sigue diciendo el versículo 20. Ahora viene más información. Asimismo, cerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido. ¿Quién es el otro? El cuerno pequeño que salió entre medio de los 10. Dice, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3 de los 10. Y ese mismo cuerno tenía ojos y boca. Eso es lo mismo que dice el 7, ¿sí o no? El 7 y el 8. Pero mire lo que dice aquí. Y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus. Escuche bien. Aquí nos está repitiendo lo mismo que hablamos en el versículo 7 y versículo 8. Pero ahora nos dice algo, que no solamente tenía unos ojos y una boca, sino que esa boca hablaba ¿qué? Grandes cosas. Y ese cuerno pequeño dice aquí también que aunque era pequeño en comparación con los otros 10, se veía más que más grande que los otros. O sea que en otras palabras, este cuerno pequeño tiene dominio sobre los otros 10. Y por eso vamos a ver que como tenía dominio, fue que logró arrancar a 3 de las 10. Y no solamente que las arrancó, sino que usó a las otras 7 para arrancar esas 3.
¿Por qué? Porque él era más grande que ellos, aunque era más chiquitito, pero él era más fuerte, tenía más autoridad que esos 7 reinos. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a parar aquí un momento y hacer este asunto. ¿Qué significa que hablaba grandes cosas? Porque ahí dice que la boca hablaba ¿qué? ¿Qué será lo que está hablando el cuerno pequeño? Que son grandes cosas. Pues familia, vamos a dejar que la misma Biblia nos explique. Miren el versículo 25 ahí mismo. Y hablará palabras contra ¿qué? Contra el Altísimo. Paremos ahí. Así que está hablando grandes cosas y está hablando en contra del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Pero queremos entrar un poquito más profundo. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Dejen el dedo en el 7 porque no hemos terminado. Y vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13, porque la información se repite. Esto también lo vamos a leer ya mismo. Amén. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, hablando del cuerno pequeño. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Así que ya sabemos que el cuerno pequeño habla grandes cosas, esas cosas están hablándole en contra de Dios y habla blasfemias. Ahora, para saber lo que está hablando este cuerno pequeño, para poder ayudarnos a identificarlo claramente, tenemos que entonces saber lo que es una blasfemia. Pregunta, ¿tengo que definirle yo a usted lo que es una blasfemia? No, la misma Biblia nos explica lo que es una blasfemia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vayan conmigo por favor a Juan capítulo 10, versículo 33. Juan capítulo 10, versículo 33. Vamos a empezar en el versículo 30. Juan 10, 30. Alguien que por favor me lea. Juan capítulo 10. Póngase en pie, alguien que tenga una voz fuerte. Póngase en pie y lea Juan capítulo 10, del 30 al 33. Dale, hermanita. Yo y el Padre uno somos, dijo Cristo. ¿Qué está refiriéndose Jesús cuando dice que Él y el Padre son uno? Sigue, manita. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Muy bien, entonces Jesús le dice, ¿qué cosa? Yo muchas cobras es bueno. ¿Por qué ustedes me quieren apedrear? Porque dice ahí que los judíos querían apedrear a Jesús. ¿Por qué lo querían apedrear? Porque Él dijo que yo y el Padre uno somos. ¿Qué estará diciendo Jesús cuando dice yo y el Padre uno somos? Lee el otro versículo, por favor. El 33. Gracias. Les respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Gracias, manita. ¿Cuál es la blasfemia que cometió Jesús por el cual querían apedrearlo cuando Él dijo yo y el Padre uno somos? Porque cuando Él dijo yo y el Padre uno somos, ¿qué estaba diciendo? Yo soy Dios. Así que según la palabra de Dios, una blasfemia es cuando un hombre dice ser Dios. Si yo me paro aquí y yo le digo a ustedes yo soy Dios, ¿qué yo estoy cometiendo? Una blasfemia. Así que ¿cuáles son las grandes cosas que el cuerno pequeño está hablando en contra de Dios? Es que está hablando ¿qué? Blasfemias. ¿Por qué? Porque está diciendo que Él es Dios en la tierra. ¿Están conmigo? Eso es una ¿qué? Eso es una acusación grande. Pero ¿será que hay más? Vayan conmigo a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 20. Alguien que me lea, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 20. La razón por la que lo estoy leyendo leer es que mi Biblia se está deshaciendo y esa parte no la tengo ahí. Lucas capítulo 5. Alguien que me lea, por favor, versículo del 19 al 21, por favor. Ahí es donde está hablando de Jesús sana un paralítico, ¿verdad que sí? Alguien que, por favor. Muy bien, entonces Jesús le dice al paralítico ¿qué cosa? Tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Sigue. Entonces los escribas y los fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ok, entonces ahora tenemos algo más profundo. Él dice que es Dios, el anticristo. Ahí viene la palabra anticristo, ¿verdad? Porque Él dice que es Dios sobre la tierra y específicamente dicen ¿qué blasfemia cometió Cristo? Porque Cristo ¿qué?
perdonó los pecados y dijeron, ¿quién? Solamente Dios puede perdonar pecados. En otras palabras, el cuerno pequeño del anticristo no solamente se cree Dios en la tierra, sino que se cree que tiene el poder para hacer ¿qué cosa? Perdonar pecados. ¿Y quién es el único que puede perdonar pecados? Solamente Dios. ¿Están conmigo? Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y ¿qué cosa haré? Perdonaré sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ya, no necesitamos más micrófono, gracias, manito. ¿Están conmigo, sí o no? Regresemos a Daniel capítulo 7, versículo 21. Daniel 7:21, regresemos. Ya sabemos lo que son las grandes cosas o blasfemias. Es que el cuerno pequeño, ¿qué dice? Dice ser Dios sobre la tierra y dice ser poder para perdonar pecados. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Dice el versículo 21 de Daniel 7. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los ¿qué? Y los vencía. Aquí hay otro detalle nuevo. Así que le hace guerra a los santos. Vamos a ver, los santos se está refiriendo al pueblo de Dios. Y los vencía, versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el reino y los santos recibieron ¿qué cosa? El reino. Así que paremos ahí. Esa es la segunda. Nuevamente, si se dieron cuenta, hay información que ya habíamos leído en el versículo 7 y 8, pero ahora en estos versículos nos dieron más información, ¿verdad? Aumentaron o pusieron más detalles. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ahora viene la tercera y la última vez. Y miren esto, repetición y a la misma vez, nueva información. Versículo 23. Así dijo así. La cuarta bestia será un ¿qué? Un cuarto reino en la tierra. Ya sabemos eso. El cual será diferente de todos los otros reinos. Ya lo sabemos también. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. También lo sabemos. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán ¿qué? 10 reyes, ya también lo sabemos, y tras ellos se levantará ¿quién? ¿Otro qué? Otro rey. ¿Están conmigo? 10 reyes y luego se levanta este rey pequeño entre medio de esos 10, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Todo está repetitivo, ¿sí o no? Pero miren lo que dice el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, ya lo vimos. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Esa es la guerra que le hace a los santos. Pero miren lo que dice aquí. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué va a pensar de hacer este cuerno pequeño? De cambiar la ley de Dios. Por eso, familia, si estamos viendo, este cuerno pequeño está no solamente andando en asuntos políticos, sino que está en asuntos religiosos. Y como él se cree Dios, él cree que él tiene la autoridad para cambiar los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos fueron escritos por Dios por su propio dedo sobre tablas de piedra. Pero este cuerno pequeño no respeta a Dios porque él se cree que es Dios. Y se le dio la autoridad para cambiar su santa ley. ¿Están conmigo? Pero sigue diciendo. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. ¿Qué será ese asunto de tiempos y medio tiempo? Porque dice que le serán entregados en sus manos. ¿Quién le será entregado en sus manos? Pues los santos, a los que le hizo la guerra y venció. ¿Por qué los venció? Porque estuvieron en sus manos por tiempos y medio tiempo. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué significa ese asunto de tiempos y medio tiempo? Pues familia, esto es repetitivo. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Podemos dejar Daniel capítulo 7 ya. Pueden dejar Daniel capítulo 7 y vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 es otro capítulo fascinante, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14, familia, son el clímax de la gran controversia, el gran conflicto entre Cristo y el diablo, entre Dios y Satanás. ¿Están conmigo? En esos 3 capítulos que se resume toda esta guerra final y todo este asunto. Miren lo que dice Apocalipsis 12, versículo 6. Que lo vamos a ver el lunes, por favor. No se pierda el lunes. El lunes vamos a hablar de la imagen de la bestia y el capítulo 12 lo vamos a desglosar en detalle. Dice el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparada por Dios para que allí la sustenten. ¿Por cuánto tiempo?
1260 días. Miren el versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde estuvo sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es lo mismo que vimos en Daniel capítulo 7, ¿sí o no? Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, vayan conmigo. Apocalipsis 13, 5 dice. Gracias, pastor. Apocalipsis 13, 5 dice. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tenemos 3 periodos de tiempo. Tiempos y medio tiempo, 1260 días y 42 meses. Usted va a ver, vamos a ver ahora, que los 3 periodos de tiempo son iguales. Son nuevamente profecías de tiempo paralelos. ¿Están conmigo? Tiempos, medio tiempo, 1260 días y 42 meses. Míralo aquí. Tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. 3 años y medio. 3 años y medio son ¿cuántos? 42 meses. 1 año, 12 meses. 2 años, 24. 3 años, 36. Medio año, 6. 36 más 6, 42 meses. 3 años y medio también son 1260 días. Y estamos usando el cálculo hebreo, que los días son 30 días por mes. Míralo aquí. 360 meses, ¿verdad? Que son 3 años multiplicados por 3, ¿verdad? 360, días por año. 360 por 3 son 1080. Ahora, medio año, que son 180 días, más 1080, todos dan 1260. Ahora, mire aquí. 42 meses también son 1260 días. 42 meses, ¿verdad? 30 días al mes. Bajamos el 0, 2 por 3 es 6, 4 por 3 es 12. Familia, 1200 días, pero ya nosotros aprendimos un principio profético. Todo tiempo profético, ¿qué tiene que decir? Un día profético es equivalente a un año literal. En otras palabras, no son 1260 días, son 1260 años. Familia, las profecías de Daniel 7, Apocalipsis 2 y 13 son paralelas, junta con Daniel capítulo 11, junta con otras, pero hablando de estas específicamente. ¿Están conmigo? En otras palabras, miren qué interesante esto. Este cuerno pequeño dice que iba a reinar, iba a tener poder para hacer y deshacer lo que quería durante 1260 años. Lo que significa es esto. Este cuerno pequeño no puede ser una sola persona, porque la Biblia enseña que ningún hombre vivió más de 1000 años y mucho menos después del diluvio. Esto no son 1260 años porque no es una sola persona el anticristo, el cuerno pequeño, es una institución, es un sistema, porque a rey muerto, rey puesto. Si por 1260 años tuvo poder, significa que esta institución tuvo el poder durante esos 1260 años. Y cuando ese rey con ojos y boca que hablaba grandes cosas moría, se levantaba otro en su lugar. ¿Están conmigo? Así que no está hablando de una persona, sino está hablando del sistema de la bestia. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están gozando o no están gozando? Ahora, vamos a seguir. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13, por favor. Estamos ahí mismo. ¿Amén? Oh, le iba a leer esta cita. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrás hablando del regreso de Cristo. El regreso de Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Rebelión dentro de la iglesia. Y y se ha revelado el hombre de pecado. ¿El pecado qué es el pecado? Transgresión de la. Así que se le llama hombre de pecado porque ¿qué él hace? Él trata de cambiar la ley de Dios. El hijo de perdición, que es, ¿a quién se le llama el hijo de perdición en la Biblia? A Judas. ¿Judas estaba fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Y era el más educado de todos. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de ¿qué?
O sea, se levanta en contra de lo que es de Dios y de la adoración de Dios. ¿Por qué qué? Porque Él quiere la adoración para sí. Acuérdense que el diablo quiso recibir la adoración que le pertenecía a Dios y como él no la pudo obtener, él lleva a los seres humanos a tratar de entonces desear y codiciar el trono y la adoración de Dios y eso lo hace perfectamente por medio de este cuerno pequeño, este anticristo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es el que se pone en el lugar de Dios? Es un anticristo, ¿verdad? El que se cree Dios sobre la tierra. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora sí, Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. ¿Cuántos dicen amén? Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una ¿qué? Pregunta, ¿lo mismo que habíamos visto en Daniel capítulo 7? Sí, una bestia que se levanta ¿de dónde? Del mar, ¿verdad? Y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Ahora, las 7 cabezas son nuevas. Los 10 cuernos ya los habíamos visto y en esos cuernos hay 10 diademas. Y sobre su cabeza un nombre ¿qué? Ya habíamos visto que ¿qué? Que comete o dice grandes cosas o blasfemias contra Dios. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Paremos ahí un momento. Ahí dice que la bestia se levanta del mar. ¿Qué representa el mar, verdad? ¿Qué representa el mar de donde se levantan estas bestias? Pero noten algo, en Daniel 7 son 4 bestias separadas. En Apocalipsis 13 son ¿qué? Las 4 en una, ¿verdad? Mire lo que dice aquí, Apocalipsis 17:15. Las aguas que vistes son pueblo, muchedumbres, naciones y... Así que, ¿qué representa cuando habla de agua? Grandes cantidades de agua, ríos, ¿verdad? ¿Representan qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, lo que significa que este cuerno pequeño, esta nación se levanta entre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pregunta, si el cuerno pequeño se levanta en Europa, ¿cuadra o no cuadra esta característica? Perfectamente, porque ahí es donde estaba lo que se conocía como el mundo conocido, ¿verdad? Pero cuando dice que tenía 7 cuernos, ¿qué será eso? Mira, 7 cabezas. Mire lo que dice aquí, Apocalipsis 17, 9 y 10. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 ¿qué? Montes y también son 7 ¿qué? Así que ahí dice que tenía, aparte de 10 cuernos con 10 diademas, tenía 7 cabezas. Y esas 7 cabezas tienen 2 representaciones. Primero, 7 montes. O sea, nos está hablando de ¿qué? Geografía. Amén. Hasta características geográficas nos das. Son 7 montes y también son 7 reyes. ¿Están conmigo, sí o no? Pero quiero que noten algo. Dice que esta bestia era semejante a un leopardo, versículo 2. Sus pies como de oso y su boca como ¿qué? En Daniel, ¿cuál era el orden de las bestias? León, oso, leopardo, bestia. Espantosa. Aquí, si notan, es que bestia, leopardo, oso y león. ¿Están qué? Al revés. ¿Por qué será que están al revés de Daniel y Apocalipsis? Bien interesante, porque en Daniel, ¿en qué reino está Daniel? En el reino de Babilonia, ¿verdad? Y él está mirando hacia el futuro. Pero en Apocalipsis, ¿en qué reino se encuentra Juan? En Apocalipsis, en el Imperio Romano, perdón. Y él está mirando ¿qué? Hacia atrás. ¿Están conmigo? Están viendo la misma visión. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Sigamos leyendo. Sigamos el mismo versículo. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? China. No, acuérdense, no interpretamos los símbolos a nuestro conocimiento contemporáneo. ¿Quién es el dragón? Así que, ¿quién es el que le da el poder a la bestia o esta nación o este reino? El mismo diablo. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando dice que las cabezas también representaban 7 reyes, significa que uno de esos reyes recibió una ¿qué? Una herida mortal. Y ese rey que está hablando, es el cuerno pequeño. El cuerno pequeño del anticristo recibe una herida ¿qué? Mortal. Y fue sanada y se maravilló ¿qué cosa? Toda la tierra en pos de la bestia. Paremos aquí un momento. Ya sabemos que el cuerno pequeño se pone en el lugar de Dios, domina los reyes, los reinos de Europa. Ya sabemos todo esto, pero aquí dice que en algún momento ese cuerno pequeño
recibió una herida mortal, ¿sí o no? O sea que parece que había muerto. La pregunta entonces que nos hacemos es, ¿qué fue lo que le causó esa herida mortal y qué es lo que quiere decir que recibió una herida mortal? Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 13, ahí mismo abajo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Apocalipsis 13, 14. Miren qué lindo. Dice Apocalipsis 13, 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, ¿a quién? A la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que este cuerno pequeño que se levanta de la bestia en algún momento recibe una herida mortal, ¿de qué? De espada, pero luego dice que esa herida mortal de espada, ¿qué pasó? Se sanó, o sea, revivió, parecía que estaba muerto, pero se levantó nuevamente. La pregunta entonces es, ¿qué representa o qué simboliza esa espada de muerte? Esa espada que le dio una herida de muerte. Pues bien sencillo, en la Biblia nos habla de espadas, ¿sí o no? Sí, en la Biblia nos habla de dos espadas. La primera espada es la palabra de Dios. Pero aquí vamos a ver que no está hablando únicamente de una manera espiritual, sino que está hablando, le causó una herida con la espada literalmente. Vayan conmigo por favor a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Para ver qué fue lo que le causó esa herida. Ahora sí, amor, préstame la Biblia. Mi Biblia se está deshaciendo. Si usted conoce a alguien que arregla Biblia, por favor déjeme saber, porque tengo los papeles en todas partes. Y usted sabe que cuando usted tiene su Biblia, usted no lo quiere soltar, ¿verdad? Ese es mi bebé, hasta la muerte con ella. Aunque se le estén cayendo todos los papeles, ahí me voy a estar con ella. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Aquí vamos a encontrar la segunda espada. ¿Ya tienen hambre? Ya estamos terminando, tranquilo. 5 minutos proféticos. Romanos capítulo 13. Aquí en Romanos capítulo 13 nos habla de la segunda espada. Dice aquí, sométase toda persona a ¿qué cosa? Autoridades superiores. Otras versiones dicen a los gobernantes. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De manera que quien se opone a la autoridad, o sea, al gobierno, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados o los gobernantes no están para infundir al temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Están conmigo? Así que claramente en Romanos capítulo 13 dice que hay magistrados, gobernantes que reciben autoridad ¿de quién? De Dios. Bíblicamente, familia, el Estado, el gobierno, tiene el decreto divino de Dios. ¿Para qué? Para establecer leyes, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Pero dice que ese gobierno, ese Estado, tiene también que una espada, ¿para qué? Para imponer esas leyes. ¿Están conmigo? ¿Cómo podemos entender esto? Mira qué sencillo. ¿Cuántas tablas de los mandamientos hay? 2. La primera tabla o los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación hacia. La segunda tabla, los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación hacia qué. Escúcheme bien esto. Mire qué interesante, porque esto es donde se pone bueno. Dios le da, decretado divinamente, la autoridad al poder civil, al gobierno, para legislar la segunda tabla. ¿Están conmigo? Tiene el decreto, porque eso es lo que dice Romanos 13, que tienen el poder civil y Dios se lo ha dado a ellos. ¿Están conmigo? Ahora, vamos a hacer la prueba. Si usted mira la segunda tabla, ¿será que el gobierno civil puede decretar, puede legislar la segunda tabla? ¿Tiene su jurisdicción, sí o no? Vamos a ver, el 5º mandamiento. Honrar a tu madre y tu padre. Si tú abusas de tu mamá y tu papá, pregunta, ¿hay leyes en contra de eso? ¿Hay leyes en contra de matar, de robar, de mentir, de fornicar, cometer ciertos actos sexuales, sí o no? Claro que sí. Todos excepto el 10º mandamiento están legislados. ¿Por qué?
¿Por qué será que el 10º mandamiento de la codicia no se puede legislar? Bien sencillo. Porque si se legisla el 10º mandamiento, el sistema capitalista se cae porque está basado en la codicia. Es un chiste político, por si acaso. ¿Están conmigo? Todos la segunda tabla, menos el último mandamiento, son legislados por el Estado. Dios le da ese decreto, ¿están conmigo? Y tiene esa espada. ¿Cuál es el problema? El problema es si el Estado o el gobierno trata de legislar o regular la primera tabla. Porque la primera tabla, ¿a quién le pertenece? A nuestra relación a Dios. Entonces, si el Estado, el gobierno se mantiene en su jurisdicción de la segunda tabla, no hay problema. El problema es cuando entran, se sale de su jurisdicción y quiere legislar cómo adorar a Dios. Le doy un ejemplo perfecto, ya lo leímos o lo vimos en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, Daniel y sus amigos eran funcionarios del gobierno, ¿sí o no? Sí, y el rey decretó una orden y decía que tenías que adorar esa imagen. Y Daniel y sus amigos, que eran trabajadores del gobierno de Nabucodonosor, ¿pero qué pasó? El rey, ¿qué hizo? Se salió de su jurisdicción, se metió en la primera tabla a tratar de imponer cómo iban a adorar a Dios. ¿Y qué hicieron esos muchachos? Los 3 muchachos dijeron que preferimos morir que desobedecer a Dios. Porque nuestra obediencia, entienda bien, usted le guste o no, usted se llama hijo de Dios, usted tiene que seguir las leyes de su país. Le guste o no, las leyes de impuestos, nos guste o no. Y siempre y cuando tenemos que ser fiel y obediente al Estado. Hasta o a menos que el Estado entre en la primera tabla. Entonces nuestra obediencia y lealtad es a Dios primero que al gobierno. ¿Están comiendo? Como hijos de Dios tenemos que ser ciudadanos obedientes a las leyes. Pero el Estado no se puede meter en la segunda tabla porque entonces no podemos. ¿Qué era lo que le pasaba al cuerno pequeño? Que tenía la espada política. ¿Tenía el poder civil, sí o no? Sí. ¿Pero qué sucedió? Que trató de ¿qué? De entrar o usurpar la primera tabla. Trató de unir las 2 espadas. Y ahí fue el problema. Y por eso cuando dice, lo que significa que cuando tiene la espada, es que tiene el poder civil. ¿Están conmigo? Es un poder religioso que también quiere tener poder ¿qué? Político. Y quiere tener ambas espadas. Y no puede porque no puedes unir el Estado y la iglesia. Dios dice, no, si tú quieres andar en los asuntos políticos, pues vete por ahí. O si quieres andar en los asuntos religiosos, de ahí. Pero no me mezclen las dos. El Estado no le puede decir a la iglesia qué hacer, ni la iglesia le puede decir al Estado qué hacer. Este cuerno pequeño quiso unir ambas espadas, quiso ser un poder religioso y político. ¿Y qué pasó? Recibió una herida mortal ¿de qué? De espada, lo que significa que la espada civil le fue quitado y esa misma espada civil política le dio su herida de muerte. ¿Están conmigo? Pero dice que la herida será sanada. Lo que significa que si la herida se causó cuando pierde la espada del civil político, quiere decir que la herida se sana cuando ¿qué? Cuando la recupera nuevamente. Familia, en esta tarde vamos a ver que esos 1260 años tienen una fecha de inicio, que es cuando obtiene ambas espadas, la religiosa y la política, y el final de esos 1260 años marca al pie de la letra el año en que pierde el poder civil porque recibe una herida mortal. Pero la profecía en Apocalipsis dice que luego se sanará. Parece que cuando perdió el poder civil había muerto como poder político. Pero en el futuro dice que nuevamente se levantará, revivirá, se sanará y recuperará el poder civil. Y cuando recupere el poder civil, nuevamente este poder, ¿qué es lo que va a volver a hacer? Lo que hizo durante los 1260 años, que fue perseguir al pueblo de Dios. ¿Están conmigo? ¡Woo! Usted pensaba que la novela de las 7 y de las 8 estaba buena, pero no tiene nada con la Biblia. ¿Amén? ¡Ay! Se me acabó el tiempo profético. Terminemos, para terminar, Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Ya lo que vamos a hacer es leerlo, resumirlo y cerrar. Apocalipsis capítulo 13, ¿están ahí? Versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Están conmigo? Lo que quiere decir es que cuando usted obedece a la bestia, usted está obedeciendo ¿a quién? Al diablo.
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, eso ya lo vimos. Y escuchen aquí, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su ¿qué? ¿Qué es el tabernáculo? El santuario. ¿Y qué está dentro del santuario? El plan de salvación. En esta tarde vamos a ver cómo el cuerno pequeño entra al santuario y cada uno de los 6 muebles del santuario los ha pisoteado. Se los voy a enseñar claramente cómo ha pisoteado el plan de salvación. ¿Por qué? Porque si el que está detrás del cuerno pequeño es el diablo no quiere que nadie se salve. Entonces, ¿qué hace? Utiliza el cuerno pequeño para pisotear el plan de salvación, para que la gente esté ¿qué? Ciega en cuanto a los planes de Dios para la salvación. ¿Están conmigo? Sigue diciendo. Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, ya eso lo vimos. También se le dio autoridad sobre todo, ¿qué? Tribu, pueblo, lengua y nación. Familia, esto no es un poder regional, esto es un poder mundial. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado del principio del mundo. Versículo 9, si alguno tiene oídos, ¿cuántos tienen oídos? Levante la mano si usted tiene oído. Así que este mensaje es para usted y para todo el que nos está escuchando por internet, amén. Miren aquí, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. ¿Hablando de qué espada? La espada política. Miren lo que dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí viene el segundo golpe. Después vi, ¿cuántas bestias hay en el tiempo del fin? 2. Está la bestia original, pero ahora se aparece otra bestia. Y noten que esta otra bestia sube ¿de dónde? La primera bestia sube del mar. Esta segunda bestia sube de la tierra. Que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que están trabajando ¿qué? En conjunto. Las otras bestias se conquistaban o se devoraban una a la otra. Estas 2 bestias en el tiempo del fin están trabajando juntos, están en presencia, están como combo, como Batman y Robin, están trabajando juntos. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue ¿qué? La segunda bestia es la que sana la herida de la primera bestia. En otras palabras, es la que le devuelve el poder político. Sigue diciendo, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y noten aquí, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada ahí. Miren el versículo 15. La segunda bestia se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no lo adorase. En otras palabras, esta segunda bestia que vamos a ver el lunes, que es la que levanta la imagen de la bestia, esta segunda bestia es la que le da vida a la primera bestia, porque la primera bestia había ¿qué? Recibido una herida mortal. La segunda bestia le sopla vida y se levanta por medio de la imagen de la bestia, la primera bestia al poder nuevamente. 16. Hacia que todos, ¿cuántos? Pequeños, ricos, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así que por medio de la imagen se va a poner ¿qué cosa? La marca de la bestia. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que la bestia tiene ¿qué? Tiene un número y tiene un nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento. Cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Cuántos dicen amén? Para resumir, la bestia tiene 5 etapas. Ya vimos las primeras 3. El imperio romano se levanta. Luego la división de las 10 naciones en Europa. Luego el cuerno pequeño se levanta entre medio de esas 3 naciones. Pero la cuarta es que ese cuerno pequeño recibe ¿qué? Una herida mortal de espada. Pero la última etapa es que la herida mortal es totalmente sanada. ¿En cuál etapa nos encontramos nosotros? En la cuarta. Porque todavía no ha sanado totalmente la herida. Pero le voy a decir algo. Ya comenzó a sanar. Ya empezó a recuperar el poder político.
pero todavía no está totalmente en control, como dice la profecía. Pero estamos llegando a ese momento. ¿Están conmigo? Aquí están las características resumidas. En esta tarde cuando vengamos, las vamos a ¿qué? Las vamos a revelar todas. Dice aquí, la número 1, sale del mar o de la cuarta bestia. Significa que se levanta entre las 10 naciones de Europa, donde hay pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Segundo, el cuerno o la nación pequeña salía entre ellos, o sea, entre o después de las 10 cuernos de Europa, lo que significa que se levanta después de ¿qué año? Del 476. Las 7 cabezas representan 7 montes. Arranca o derriba 3 cuernos o reinos de entre los 10 de Europa. Número 5, es diferente de los demás reinos. ¿Qué significa que es diferente? Porque ¿qué une? Por eso es diferente, porque ¿qué dice? Yo quiero el poder político, pero también quiero el poder religioso. Yo quiero dominar tanto horizontalmente como verticalmente. Número 6, hablará grandes cosas, palabras, blasfemias contra Dios. Se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Número 7, le hará la guerra a los santos y le fueron entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, 42 meses o 1260 años. Vamos a ver, familia, el comienzo de ese periodo y el final y lo que ocurrió durante esos 1260 años. Número 8, tratará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Por eso dice que echó por tierra la verdad. Se le llama hombre de pecado, de perdición y de iniquidad. La palabra iniquidad significa anomia en griego. Anomia es ley. Anomia es el que está en contra de la ley. Eso es lo que significa iniquidad, de estar en contra de la ley de Dios. Número 9, echa por tierra o pisotea, ¿qué cosa? El santuario o el plan de salvación. Número 10, el nombre blasfemo tiene un número de hombre que es 666. Por medio del nombre, vamos a ver el nombre de la bestia, del cuerno pequeño, y el nombre va a tener el número 666. Recibió una herida mortal de espada, lo que significa que le fue quitado el poder civil. Vamos a ver eso claramente, pero dice el número 12, la herida mortal es sanada, lo que significa es que nuevamente se convierte en un poder político. Y la número 13 estará presente hasta el fin del tiempo, los postreros días, pero será destruido ¿con qué cosa? Con el regreso de Jesucristo, porque eso es lo que dice la profecía, amén. Así que este poder estará en poder hasta el final, ningún poder humano lo va a tumbar, es el poder divino que va a acabar con ese reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué significa que la roca cae? Significa que Cristo viene muy pronto. ¿Cuántos dicen amén? A acabar con este mundo. Y le pregunto, ¿cuántos quieren estar preparados? ¿Cuántos quieren decir, yo no quiero adorar a la bestia? Yo no quiero adorar a la imagen de la bestia. Yo no quiero recibir la marca de la bestia. Yo solamente quiero adorar y obedecer a Dios. ¿Cuántos quieren hacer esa profesión en esta mañana y decir, yo confirmo mi pacto? Póngase en pie en el nombre de Jesucristo. Si queremos serle fiel al Señor. Familia, esta noche lo que vamos a hacer aquí va a ser una cosa espectacular. El enemigo va a tratar por todos los medios de que usted no venga. El enemigo va a tratar por todos los medios que usted no invite a la persona que tiene que venir para escuchar este mensaje. Porque lo que vamos a hacer en esta noche, familia, el diablo está enfurecido. ¿Saben por qué está enfurecido conmigo y con ustedes? Porque vamos a revelar el engaño más grande que él va a utilizar en el tiempo del fin. En esta tarde, su obra maestra se la vamos a desenmascarar. Y vamos a mostrarle al mundo entero el gran engaño que tiene el diablo. Pero gloria a Dios que tenemos su palabra para que no caigamos. Amén. A las 5 de la tarde. ¿A qué hora van a venir? A las 4 tenemos un servicio de ¿qué? Un bautismo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un bautismo y luego tenemos el tema Apocalipsis revela el anticristo y el número 666 parte 2. ¿Están conmigo? Vamos a tener también el último día, el 18, otra ceremonia bautismal y también si hay que ir después, también, porque para eso está la iglesia aquí. Cuando alguien quiere entregarle su vida, cuando alguien se quiere casar con Cristo, estamos aquí para participar y ayudar en esa ceremonia tan preciosa y hermosa. ¿Cuántos dicen amén? Familia, ¿tenemos que tenerle miedo a la bestia? ¿Tenemos que tenerle miedo al dragón? No, usted solamente necesita acordarse de una cosa. ¿Y cuál es esa promesa que Dios tiene para ti en Isaías 41:10? ¿Cómo dice? No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. ¿Quién está a la diestra de la justicia del Padre? ¿Quién es el que intercede, el que defiende, el que pelea por su pueblo? No hay que tenerle miedo, ya Dios nos lo reveló y Dios nos va a dar la fuerza para mantenernos en pie. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque eres tan increíble.
no solamente nos creaste, no solamente nos cuidas, nos proteges, no solamente nos diste la salvación por medio del perdón de los pecados en la cruz del Calvario, en la vida de Cristo Jesús, sino que también lo tenemos como sumo sacerdote, nuestro intercesor que defiende y aboga por su pueblo. Pero también, Padre, nos da tu palabra para que podamos tener fe y confianza en que tú conoces el pasado, el presente y el futuro, porque no existe otro ser como tú. Gracias, Padre, porque hoy en este día, comenzando ahora en esta mañana y luego en la tarde, vamos a desenmascarar el engaño más grande que tiene el diablo en estos tiempos. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude y nos traiga con cuidado, porque el enemigo no quiere que vengamos. A los que nos están escuchando también por internet, Padre, bendícelos, que ellos puedan regresar. Ellos también tienen peticiones y tienen deseos, Padre, que también tú les puedas escuchar a ellos como a nosotros aquí presentes, porque sabemos que tú escuchas a todo el que viene con un corazón humillado. Gracias por tu palabra, gracias por las advertencias del Apocalipsis, gracias por prepararnos con una evidencia tan clara y contundente, para que en esta tarde podamos gozarnos en no caer en este engaño final. Escúchanos, Padre. ¿Por qué? No porque en nosotros hay ningún mérito, sino te pedimos que nos escuches por medio de los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Llévanos con cuidado, que tengamos un buen almuerzo, que no comamos demasiado porque después nos dormimos y nos regresamos. Y después, Padre, que podamos quedarnos, disfrutar de la preciosa ceremonia bautismal y disfrutar del estudio de tu palabra. Todas estas cosas te las pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de aquel que lo entregó y lo dio todo por nosotros para darnos una segunda oportunidad, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Buen provecho, familia.